Bien, muy buenas noches, estimados hermanos y amigos, tengan todos ustedes en el nombre del Señor. Me es grato poder compartir nuevamente este tiempo, este espacio con todos ustedes, también con nuestro hermano Dan, que una semana más nos está acompañando para poder tratar este tema sumamente interesante e importante para cada uno de nosotros, ¿no? La asimilación de la palabra del Señor para poner en práctica la piedad o para la piedad. La primera parte la vamos a ver en esta oportunidad y en esta ocasión. Así que les invito a todos ustedes a poder compartirlo, si así lo desean, este tiempo, para que pueda llegar a más personas este espacio que vamos a tener compartiendo la palabra del Señor. Pido disculpas si nos estamos empezando casi 20 minutos tarde, que ha pasado absolutamente todo. Tuve problemas con el internet, estoy acá ahora en la sala, usualmente paro en mi cuarto, bajé, se me quemó el foco, bajé y después el cargador, o sea, bueno, no puedo acceder a él ahorita, pero bueno, y de antemano pido disculpas, aunque ya puedo pronunciar un poco mejor las palabras, tenía unas heridas por ahí en la boca que me impedían poder pronunciar muy bien las palabras. Muchos decían, te has quitado la muela del juicio, y justo Dan acá es dentista, entonces, bueno, para aclarar eso, entonces pido disculpas en ese sentido, estimados hermanos y amigos que están ahí. Gracias a todos ustedes. Como dije, si pueden, compártanlo y vamos a tener este tiempo de compartir la palabra del Señor. Así que, bueno, antes de empezar, vamos a dirigirnos en palabras de oración para que Dios pueda dirigir este tiempo. Así que oramos. Eterno Padre Celestial, te damos gracias una vez más por un día más de vida. Señor, gracias porque a pesar de las dificultades que pueden pasar para poder tener este tiempo de compartir tu palabra, nos tienes aquí. Ilumínanos, Señor, para poder compartir tu palabra lo mejor posible. Te damos gracias por este paso que tú nos das. En el nombre de Jesús, nuestro hermano y Salvador. Amén. Bien, vamos a empezar este tiempo. Un saludo ahí para nuestro hermano Lenny Cabeza, que nos está saludando bendiciones. Y también nuestra hermana Sara Saldaña dice muchas bendiciones, hermanos. Así que vamos a tener este tiempo con nuestro hermano Dan, y nuestro hermano Dan va a traer la introducción o la primera parte de esta exposición de la asimilación de la Biblia para la piedad. Así que adelante, Dan. Gracias, Juan Carlos. Hermanos, amigos que nos acompañan, buenas noches. De verdad, siempre va a ser un privilegio, un gusto y un honor poder estar frente a ustedes, ¿no? Bueno, de manera virtual, pero también considero que es un honor mayor el poder compartir la palabra, ¿no? Creo que es un gran privilegio el poder hablar en nombre de Dios, ¿no? De parte de Dios, sabiendo que somos pecadores y que Dios en su gracia pues nos permite hablar, ¿no? Acerca de Él y de su voluntad y de su palabra. Bien, la semana pasada estuvimos viendo, ¿no? Iniciamos con este tema de las disciplinas espirituales y estuvimos viendo varias cositas, ¿no es cierto? Vimos, por ejemplo, el problema que hay lamentablemente con muchos cristianos y las disciplinas espirituales. Vimos qué eran o qué son las disciplinas espirituales. Vimos también para qué son, o sea, su propósito. Y después vimos también el por qué nosotros debemos practicarlas, por qué es que nosotros debemos disciplinarnos para la piedad. Entonces, en esta reunión, ¿no?, de la semana pasada, también vimos una lista no tan exhaustiva de las disciplinas espirituales. Dimos algunos ejemplos, mencionamos algunas de ellas, ¿no? Entonces, en este tiempo que vamos a tener, ¿no?, de varias semanas, es probable que no mencionemos todas, pero sí vamos a mencionar las que sobresalen más en la Biblia y que tal vez sean las más importantes, ¿no? Así que hoy día vamos a comenzar con una de ellas, como lo mencionó Juan Carlos, con la asimilación de la palabra para la piedad. Recuerden que las disciplinas espirituales tienen el propósito de santificarnos para la piedad. Bien, la pregunta entonces es, ¿por qué es importante la palabra? Si tenemos que disciplinarnos en asimilar la palabra, en oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, meditar la palabra y aplicar la palabra,
la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué? ¿No? ¿Qué tiene este libro? ¿No? ¿Cómo es que se relaciona con Dios? ¿Por qué es que lo tenemos en nuestras manos? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo se relaciona con el carácter de Dios? ¿Y por qué Dios nos lo entregó a nosotros? ¿No? Creo que debemos empezar por ahí. Creo que si entendemos eso, vamos a tener nuevamente una mejor motivación para con esta disciplina, la asimilación de la palabra. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que Dios es un Dios infinito, ¿no es cierto? Nosotros somos criaturas finitas. Entonces, entre Dios y nosotros hay una gran separación. Para nosotros, como criaturas finitas, es imposible alcanzar a Dios, ¿sí? Dios no está a nuestro alcance. Decía un autor que es como que nosotros estamos en una caja, ¿no es cierto? Y en esa caja está lo natural. Fuera de esa caja se encuentra lo sobrenatural, Dios. Entonces, para el hombre es difícil salir de esa caja, escapar de esa caja, mirar lo que hay fuera. Es imposible para el hombre escapar, salir, correr hacia Dios, llegar hacia Dios, conocer a Dios y entender a Dios. Es imposible para el hombre hacerlo por su propia cuenta, ¿sí? Entonces, eso representa un problema para nosotros. ¿Problema por qué? Porque además de ser criaturas finitas, nosotros somos criaturas caídas. Entonces, ante ese problema, Dios hace algo. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios toma la iniciativa y se introduce en esa caja, ¿no es cierto? Se revela a sí mismo y se da a conocer. Y por si fuera poco, Dios termina relacionándose con sus criaturas. Entonces, vemos que Dios es un Dios trascendente, infinitamente separado para con su criatura, infinitamente diferente, infinitamente superior, infinitamente exaltado. Sin embargo, Dios no está en su trono, Dios no está en su trono siendo indiferente, distante, desinteresado, separado de su criatura. No, sino que Dios toma una iniciativa. Dios es trascendente, sí, pero Dios también es inmanente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se acerca a nosotros y se relaciona con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios toma una resolución. Dios ve nuestro problema, toma una resolución. Se revela y se relaciona con nosotros. Entonces, Dios lo ha hecho durante toda la historia, lo ha hecho de diversas maneras, ¿no? Dios busca relacionarse con sus criaturas. Dios busca relacionarse con el hombre. Una de las formas en cómo Dios se revela es a través de la creación, ¿no es cierto? Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos, ¿no? De sus manos. El Salmo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto la gloria sobre los cielos. Entonces, vemos que la gloria de Dios se revela, ¿ok? En la creación. Entonces, vemos que a través de la creación nosotros podemos conocer que hay un Dios eterno, o sea, que hay un ser divino, hay una deidad que es invisible, que es eterna, que es poderosa, que es sabia, ¿no? Es lo que dice Romanos. Porque lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. O sea, ¿por qué se conoce algo de Dios? Porque Dios se manifestó. ¿Cómo así? Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, ¿ok? Entonces, las cosas invisibles de Él, ¿no? Su poder, su deidad, su eternidad, se hacen claramente visibles desde la creación, gracias a la creación. Entonces, en ese sentido, Dios se da a conocer a todos los hombres, una revelación general, a través de la naturaleza, revelación natural, ¿ok? Sin embargo, esta revelación como que no es tal vez suficiente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la creación, sí, muestra el poder, muestra la deidad de Dios, muestra su sabiduría, muestra su eternidad, ¿ok? Pero, por ejemplo, no muestra su justicia, no muestra su gracia, no muestra su misericordia, tampoco muestra nuestra condición pecaminosa, tampoco nos muestra la necesidad de un Salvador, no nos muestra la cruz,
no nos muestra al Salvador, no nos muestra a Cristo, ¿sí? No es que tú ves un atardecer, un hermoso atardecer, ¿no? Con esos colores brillantes, rojos, naranjas, amarillos, ¿no? Que creo que cualquier persona que ve un atardecer hermoso se queda impresionada. No, nosotros no vemos un atardecer y decimos, oh, qué pecadores soy, ¿no? Qué pecadores somos, o soy de labios inmundos, ¿no? O sé propicio a mi pecador. No, nosotros no tomamos conciencia de nuestra pecaminosidad viendo la creación. Entonces, ¿qué hace Dios? Da un paso más allá, ¿sí? Dios se revela con la creación, pero Dios da un paso más. Y Dios se revela de forma especial, ¿ok? Entonces, esa revelación especial, ¿cómo es? Dios habla, ¿ok? Esa revelación, ¿en qué consiste? En que Dios habla. Dios le habla a su criatura. Dios le habla al hombre. Bueno, en algunas ocasiones Dios lo hizo esto de forma personal con algunos hombres, con algunas personas. En otras ocasiones lo hizo a través de sueños, teofanías, ¿ok? Pero la manera o la forma más importante en que Dios se reveló fue a través de los profetas. O sea, Dios le hablaba a los hombres, ¿sí? Los profetas, les dejaba su mensaje y los profetas se encargaban de llevar este mensaje al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Entonces Dios se revela a través de los profetas y Dios les decía a los profetas y al pueblo cosas sobre él mismo, su carácter, sus atributos, su voluntad y lo que él haría a través del tiempo, ¿ok? Entonces Dios se revela hablando, Dios se revela a través de las palabras, Dios se revela con su voz, ¿ok? Pero por si esto fuera poco, Dios da otro paso más, ¿ok? Da otro paso más y va más allá. Y se revela de una forma mucho más extraordinaria, ¿no? Una forma suprema. ¿A través de quién? A través de su Hijo, a través de Cristo. Dios se revela a través de su Hijo. Mira lo que dice Hebreos. Hebreos dice, Dios habiendo hablado, o sea, Dios dio su voz, habló, dejó palabra, ¿sí? Muchas veces y de muchas maneras. O sea, no habló una sola vez, no habló pocas veces, habló muchas veces, ¿ok? Y de muchas maneras. En otro tiempo, ¿a quién? A los padres por los profetas. En estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. O sea, Dios anteriormente hablaba por sus profetas muchas veces y de muchas maneras, y hoy nos habla a través de su Hijo. Este texto es muy curioso y muy interesante. ¿Por qué? Porque en el original la palabra dice, Dios nos habló en Hijo, tal cual. No dice por el Hijo, sino en Hijo. Dios nos habló en Hijo. ¿Y qué significa esto? Bueno, estuve ahí investigando y más o menos un predicador da esta explicación. Dice, por ejemplo, un hombre de Alemania te habla en alemán. Un hombre de Inglaterra te habla en inglés. Un hombre de Portugal te habla en portugués. Dios te habla en Hijo. ¿Qué significa esto? Que el idioma en que habla Dios es Cristo, es el Hijo. Cristo es la palabra de Dios, ¿no? O como diría Juan, el verbo, el logos, la palabra también se traduce, ¿no? Cristo es el lenguaje de Dios. Entonces Dios nos habla a través del Hijo. Entonces vemos que Dios nos habla a través de la creación, Dios nos habla a través de los profetas, ¿ok? Y esas palabras se registraron en este libro, y finalmente Dios nos habla a través de su Hijo, ¿sí? La palabra de Dios, la palabra encarnada de Dios, ¿ok? Esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, diría Juan. Entonces, esa palabra encarnada vino, vivió, murió, resucitó y se fue al cielo, ¿no es cierto? Ascendió a los cielos y ahora está sentado en el trono de Dios, a la diestra de Dios. La pregunta es entonces, ¿cómo podemos acceder a esa palabra encarnada, esa palabra en quien está la vida, ¿no? Y como diría Juan, que es la luz de los hombres. ¿Cómo accedemos? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo nos acercamos a esa palabra encarnada? Si está en el cielo, si está a la diestra del Padre. Entonces, ¿qué hizo el Hijo? ¿Qué hizo Dios? Bueno, dio
su espíritu a los creyentes, a sus hijos, y nos dejó la palabra. Entonces, a través de esta palabra escrita, ¿ok? Nosotros podemos conocer lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo, lo que Dios nos muestra acerca de Él, ¿no? Sus atributos, su carácter. A través de la Biblia podemos conocer que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios se aira también, ¿no? Reacciona ante el pecado, ¿ok? Vemos también la ley de Dios y vemos cómo esta ley nosotros la hemos quebrantado y cómo al quebrantarla nosotros somos merecedores de juicio y castigo, castigo eterno. Y esas son malas noticias. Pero además de esto, Dios nos muestra una buena noticia, ¿ok? Que ante ese castigo o juicio que nosotros merecemos, hay una salida, hay un escape. Es su Hijo, ¿no es cierto? Podemos relacionarnos con Dios a través de su Hijo, podemos relacionarnos con Dios y aprendemos a reverenciarle a Él a través de su palabra, porque en su palabra encontramos las disciplinas espirituales, ¿ok? Y cómo debemos practicarlas. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que nosotros debemos orar? ¿Porque nos lo dijo el pastor? ¿O porque lo decimos nosotros? ¿Porque lo dijo Juan Carlos? ¿O lo decimos, o lo digo yo? ¿O porque lo dijo Donald Whitney? No, sino porque lo encontramos en la palabra, ¿sí? Entonces, en la Biblia encontramos cómo orar, encontramos que debemos hacerlo y cómo debemos hacerlo. Y lo mismo pasa con las demás disciplinas. Entonces, la palabra, la asimilación de la palabra, se convierte en la disciplina más importante. ¿Por qué? Porque esta disciplina va a ser la base de todas las demás disciplinas, ¿ok? La disciplina de la asimilación de la palabra se convierte en la base de todas las demás disciplinas. Entonces, con lo que hemos visto, podemos entender que la palabra es un regalo de Dios, ¿sí? Si Dios no se hubiese revelado, nosotros no podríamos saber nada acerca de Él, no sabríamos cómo acercarnos a Él, no sabríamos cómo relacionarnos con Él, no sabríamos cómo adorarle y cómo también ser libres de la condenación justa que nosotros merecemos. Entonces vemos que la palabra, la revelación de Dios, es una muestra de su amor, es una muestra de su gracia de parte de Dios. Dios se da a conocer, Dios toma la iniciativa para que nosotros le conozcamos. Dios se muestra, si Él estaba oculto y Dios se muestra, toma la iniciativa y no simplemente se da a conocer, sino que busca relacionarnos o relacionarse con nosotros. Y de esa forma nosotros entendemos que la palabra es un regalo y también se convierte en un regalo muy importante. Y por lo tanto la asimilación de la palabra se convierte en la disciplina más importante. ¿Quieres crecer para la piedad? Necesitas sí o sí leer la palabra, oír la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, meditar en la palabra y aplicar en la palabra. Es la disciplina más importante, ¿no? Bien, Juan Carlos. Bien, gracias Dan por la explicación y antes de continuar yo quiero mandar algunos saludos ahí a nuestra hermana Tatiana Castro, que también nos apoyó ahí en la Maratón de Fe con el pastor Jonathan, un saludo. A nuestro hermano Samuel Rodríguez, ¿no? Saludos mis hermanos, dice nuestra hermana Lizeth Gallardo, nuestra hermana y amiga Pamela Pérez, ¿no? También quiero agradecer encarecidamente a nuestra hermana Vanessa García, que es de Cuba, si no me equivoco, no me acuerdo de tu país, pero nos ayuda incansablemente a compartir los videos que podemos transmitir nosotros, también de los defensores de la verdad de Cristo. Nos apoya mucho la hermana de verdad y es un gran apoyo, hermana, grande para poder seguir compartiendo, ¿no? la palabra de Dios. También veo un saludo a nuestra hermana también Natalia Paredes, que está comentándonos, también dice amén, ¿no? Nuestra hermana Tatiana dice saludos hermanos a todos. Bien, voy a continuar con la exposición acerca de este libro, pues, ¿no? Que hemos comentado de Donald Whitney, las disciplinas espirituales para una vida cristiana. Y la parte que voy a exponer en esta oportunidad es sobre escuchar la palabra de Dios. Lo más fácil de las disciplinas relacionadas que hemos estado explicando con la asimilación
de la palabra de Dios es escucharla, ¿no? Y el autor del libro eh, lo considera una disciplina muy importante porque actualmente muchos de nosotros, muchos creyentes, no quieren escuchar la palabra de Dios. Muchos creyentes ya aprovechando el tema de la pandemia se han alejado de congregarse. Estamos congregándonos. Yo sí lo siento así, porque aunque sea por Zoom, aunque sea por Facebook, es una forma diferente, lo sé, pero estamos congregándonos, estamos asistiendo a nuestra iglesia para poder nutrirnos de la palabra de Dios, que es lo más importante. Ahora, ¿por qué decimos nosotros que es importante también disciplinarnos para poder escuchar la palabra de Dios? Es muy importante porque podemos escucharla no solamente a través de nuestra iglesia local, de nuestro pastor a cargo, de, del hermano que pueda predicar en tu iglesia, sino podemos escucharlo también por diferentes medios, ¿no? Gracias a Dios, aquí en Lima y a nivel nacional, si no me equivoco, existe una radio que se llama Red Radio Integridad, que muchos de ustedes seguramente lo saben. Es una radio que es 700 AM aquí en Lima, no sé cómo será en provincias, pero que tiene las 24 horas contenido variado para poder escuchar la palabra de Dios de manera cantada, de manera predicada, diferentes programas, y es una herramienta muy útil para el día de hoy, para las personas que no puedan acceder de repente a internet, tienen una radio ahí disponible, ¿no? Entonces, ¿a qué voy primeramente, no? Eh, Primeramente, no solamente es escuchar la palabra de Dios, que tu corazón, que tengas esta disciplina, que la practiques en tu vida y que la pongas en una práctica constante, no solamente es escucharla, sino también tener un corazón dispuesto para poder asimilarla y ponerla en práctica en tu vida, ¿ya? Porque una cosa decía, dicen ahí cuando ibas a clases de escucha activa, ¿verdad? No escuche solamente con el oído, con las orejas, sino escucha también con la mente, dicen algunos, ¿no? Y muchos que han trabajado seguramente o que tienen experiencia trabajando en call center, en el área de ventas, le dicen, ten la escucha activa, ¿no? Porque sin la escucha activa tú no vas a poder descifrar o vas a poder deducir qué es lo que te está hablando el cliente por el teléfono, ¿no? Tienes que tener una escucha totalmente concentrada en lo que te está diciendo el cliente. De igual manera, con esa misma escucha activa, tú tienes que escuchar la palabra de Dios. Tú tienes que tener ese hambre de realmente aprender, porque lamentablemente muchas veces hemos ido a nuestra iglesia o vamos o escuchamos alguna predica a nuestro pastor y simplemente la escuchamos y ahí queda, no hacemos anotaciones, no memorizamos el versículo principal del bosquejo o de la enseñanza o del sermón o del estudio, simplemente nos sentamos, escuchamos y ya. De esa manera nosotros no vamos a poder poner en práctica la enseñanza que ha sido expuesta en la palabra del Señor. Entonces tengamos cuidado en ese sentido. Tener un corazón dispuesto a escuchar, correcto, pero tener también ese corazón dispuesto a poner en práctica lo que se está escuchando de la palabra de Dios. Es sumamente importante. Y vamos a ver un pasaje en la palabra del Señor que lo menciona también el libro, ¿ya? Vamos al libro de Lucas 11:28. Y dice así la palabra del Señor. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, ¿y qué? Y la guardan, ¿verdad? No solamente los que escuchan, no solamente los que oyen, sino también los que lo ponen en práctica, los que lo guardan, ¿no? Recordemos que aquí el Señor estaba predicando, ¿no? Su palabra estaba predicando, llegando a muchas personas y le dicen, bienaventurado el vientre que te trajo, bienaventurada sea tu madre, etcétera, ¿no? Pues dijo, no, más bien bienaventurados los que oyen mi palabra y los que lo ponen en práctica. Entonces, Dios no solamente quiere oidores, ¿no? Oidores de su palabra, sino también hacedores. Dios, de nada sirve que tú
estar enteras escuchando la palabra del Señor y que tú no lo pongas en práctica, ¿no? Yo creo que si estás haciendo eso, realmente estás perdiendo tu tiempo. El propósito de todos los métodos que hemos estado mencionando para asimilar la Biblia, lo importante es conservarla en tu corazón, ¿no? Es decir, hacer lo que Dios dice y de esa manera progresar en la semejanza de Cristo. Porque si tú escuchas solamente la palabra del Señor y no lo pones en práctica, es un trabajo en vano, es un trabajo que no tiene un propósito en general. Yo no me imagino, y Dan también, que y yo también al estudiar mi carrera, no me imagino solamente irme a calentar el asiento, como se dice, a la universidad y no poner en práctica el conocimiento. Es por eso que en las universidades existe también lo que es prácticas preprofesionales, ¿no? Y prácticas profesionales, o sea, de lo que tú ya has adquirido en teoría, en conocimiento, ahora la vas a tener que poner en práctica. Es por eso que existen en las universidades, cuando uno va a los institutos, etcétera, lleva una carrera profesional, existen lo que son las prácticas, de lo que tú has aprendido en el aula, de lo que tú has aprendido en la teoría. E igualmente, la teoría está aquí, ¿no? La teoría está aquí en la palabra del Señor, lo que Dios quiere que hagas, las cosas que tú tienes que realizar para asemejarte a Cristo, ¿no? Porque ser cristiano significa ser imitador de Cristo, seguidor de Cristo, tratar de emular a Cristo, cómo vivió, cómo actuó, cómo se expresaba, cómo predicaba. Igualmente nosotros tenemos que seguir ese modelo, pero no lo vas a hacer solo escuchando la palabra de Dios, sino poniéndolo en práctica. Vamos a leer otro pasaje que enfatiza la importancia de escuchar también la palabra de Dios. Vamos a Romanos rápidamente, Romanos 10. Romanos capítulo 10, verso 17, dice así: así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien. Por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y viene los versículos anteriores a este mencionan, ¿no? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿No? Y menciona lo importante que es compartir con otros la palabra de Dios para que la oigan. Entonces, la palabra de Dios menciona el apóstol Pablo que es como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos del alma. Esta palabra tiene poder y cada persona que la escucha es prácticamente imposible que no se redima dentro de él o dentro de ella. Es imposible. Cada persona que escucha la palabra del Señor, inmediatamente puede ser que sí o como que no, pero ya está sembrando la semilla de la palabra, en algún momento va a germinar, ya se sembró la palabra del Señor, ¿no? Se sembró. Así que dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Muchos creen que hoy en día compartir música o compartir una alabanza o un himno ya están sembrando posiblemente la palabra de Dios en el corazón de una persona y que esa persona se puede convertir solamente por la música o solamente porque escucha alabanzas. Y eso es falso. No digo que la alabanza no es importante, por supuesto que sí, la alabanza tiene un efecto que va preparando el corazón de la persona para poder recibir mejor la palabra del Señor. Posiblemente, por supuesto que sí. La música cristiana tiene un poder de poder quebrantar en algún momento el corazón de una persona cada vez que escuchas un himno de adoración, etcétera, ¿no? Pero las personas se van a convertir al Señor y se van a arrepentir por escuchar la palabra del Señor y poner su fe en ella, ¿no? Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que consideremos eso bien, mis amados hermanos, que no solamente es escuchar, la importancia es escuchar, pero también de ponerlo en práctica, de compartir con otros la palabra de Dios, compartir para que la escuchen. Muchos pueden compartir la palabra del Señor de diferentes maneras, hermano. Yo tengo amigos en los cuales trabajan, por ejemplo, hacen trabajos de albañil, ¿no? Hacen trabajos de albañil
y su ministerio me llama la atención porque tienen así, con su trabajo de albañil tienen un ministerio, porque tengo un amigo en particular que viene a trabajar con algunos trabajadores en una determinada casa y cada vez que yo visitarlo, él pone en un parlante prédicas, pone alabanzas, pone prédicas realmente evangelísticas y los trabajadores que tiene escuchan esas prédicas, la escuchan mientras van trabajando. Entonces es una forma de evangelizar. Pero ¿cómo nosotros hacemos posible que la palabra de Dios se siga expandiendo si estamos de brazos cruzados, si no tenemos ni siquiera la intención de compartir un texto, de compartir un mensaje? Eso es muy importante, hermanos. Bien, voy a terminar esta parte y le doy pase ya a nuestro hermano Dan con la segunda parte, hermano Dan, así que adelante. Bien, Juan Carlos, gracias. Bueno, como mencionamos, estamos estudiando acerca de la disciplina de cómo asimilar la palabra, ¿ok? Y esta disciplina consta de varias subdisciplinas, ¿no es cierto? Una de ellas es oír la palabra, ¿no es cierto? Escuchar la palabra, ¿ok? Que ya nos comentó, de la que ya nos comentó nuestro amigo Juan Carlos. La otra subdisciplina que tiene que ver con la asimilación de la palabra es leerla, ¿sí? Tenemos que leer la palabra. Lo curioso es que todos los creyentes, creo que todos, ¿no? O la gran mayoría, sabe que tiene que leer la Biblia, ¿no es cierto? Sabe que tiene que leer la palabra. Lamentablemente, las estadísticas nos muestran una realidad muy triste, muy penosa, muy lamentable, ¿no? Justo en el libro que estamos usando como base, el autor da algunas estadísticas. Me gustaría leérselas, ¿ok? Para que podamos entender la realidad, ¿no? Por la que muchos creyentes lamentablemente están pasando con respecto a su relación con la palabra. Por ejemplo, el autor mencionaba que en los Estados Unidos solamente el 11% de personas lee la Biblia todos los días. O sea, de 10 personas, solamente una lee la Biblia. Más de la mitad de la población de Estados Unidos no la leen, nunca la han leído y nunca la leen, ¿ok? En el ámbito cristiano, las cosas no son muy diferentes tampoco, ¿ok? Por ejemplo, se dice que el 18% de los cristianos lee la Biblia todos los días, solamente el 18%. Interdiario o una vez a la semana. Entonces, vemos que lamentablemente, a pesar de que sabemos que tenemos que leer la Biblia, la gran mayoría de creyentes no lo hacemos, ¿sí? No lo hacemos. Ahora, el Señor sabemos que desea que leamos las Escrituras. Vamos a ver algunos pasajes, ¿ok? Vamos a leer Mateo capítulo 19, versículo 4. Cada vez que el Señor hablaba, Él lanzaba una frase, ¿no? Muy interesante. A ver, les leo Mateo 19:4, ¿ok? Dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? La frase que aquí quiero enfatizar es, ¿no habéis leído? ¿Ok? Vamos a Marcos capítulo 2, versículo 25, ¿sí? Dice, pero Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Entonces, esta frase, no habéis leído o nunca leísteis, es una frase interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros la analizamos bien, cuando el Señor lanza esta frase, lo que Él está haciendo es asumir que la gente a quien se les estaba dirigiendo, el Señor asumía que ellos habían leído la Escritura, ¿cierto? Entonces, el Señor asume y espera que su pueblo lea su palabra, lea las Escrituras, ¿ok? En otro episodio del Señor Jesús, de la vida, ¿no? Cuando Él estuvo acá en la tierra, la vemos en el momento de la tentación,
¿sí? También es una porción bastante interesante, ¿no? Satanás tienta al Señor y le dice, convierte estas piedras en pan, ¿ok? Ya que eres hijo de Dios, conviértelas en pan. ¿Cómo le responde Dios? El Señor, bueno, le responde que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el hombre para vivir necesita de toda palabra, o sea, de cada una de las palabras de Dios, de cada una de las palabras que Dios ha dicho, que Dios ha expresado, que Dios ha hablado, de cada una de ellas nosotros necesitamos. Entonces, si nosotros necesitamos de cada una de ellas, si nosotros necesitamos de toda la palabra de Dios, tenemos y necesitamos leer toda la palabra de Dios. Y lamentablemente eso es algo que no pasa en muchos creyentes, ¿no? Son muy pocos creyentes que han leído toda la Biblia. Ahora, ¿por qué necesitamos leer o comer de toda la palabra que sale de la boca de Dios? ¿Por qué? Porque toda la palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, ¿no es cierto? En justicia al hombre, ¿no? de Dios, para que sea perfecto, para que podamos ser corregidos, instruidos, ¿no? Enseñados, redarguidos por Dios, ¿ok? Vemos también otro pasaje muy interesante en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, lo busco, ¿ok? En donde vemos cómo responde Dios para con el hombre que oye, lee la palabra y aplica la palabra. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas. Entonces, vemos que nosotros necesitamos leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con ella, porque toda ella nos va a redarguir, enseñar, corregir, instruir, ¿ok? Prepararnos para toda buena obra, y además de eso, Dios nos va a bendecir. Dios ha decidido bendecir su palabra. Somos bendecidos al leer su palabra. Entonces, la Biblia, toda la Escritura nos muestra qué es lo que está mal en nosotros y nos muestra qué es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, por lo que nosotros debemos pasar con Dios, debemos recorrer esos caminos en donde Dios está. Y esos caminos son las disciplinas espirituales. Ahora la pregunta es, ¿y con qué frecuencia nosotros deberíamos leer las escrituras? Puede ser una vez a la semana, una vez al mes, interdiario. Bueno, decía John Blanchard, ¿no? Cada cuánto tenemos problemas, tentaciones, presiones. Cada cuánto necesitamos ser enseñados y guiados y animados por el Señor. Cada cuánto necesitamos ver el rostro de Dios. Cada cuánto necesitamos oír, sentir y conocer del poder de Dios. Cada cuánto somos tentados. ¿No es acaso todos los días? Entonces, si nosotros necesitamos de Dios todos los días, si nosotros somos tentados por Satanás, ¿no? Y somos probados todos los días, necesitamos leer la palabra todos los días. Uno no puede, por decir, comer hoy día, ¿no? Comerse un platazo de comida para estar sin comer, no sé, tal vez 2, 3 semanas. No, necesitamos comer todos los días. Tú no puedes de golpe inhalar una bocanada de aire para estar sin respirar una semana. No, necesitamos respirar constantemente. Entonces la palabra funciona así. Necesitamos cada día acercarnos a la palabra de Dios porque necesitamos de la palabra de Dios cada día. No podemos, como decía el autor, ¿no? Acumular un poco de gracia, solo un poco de gracia para el resto del año o para el resto de la gracia que Dios nos ha dado a través de su palabra. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer? Bueno, primero, apartar el tiempo, ¿sí? Apartar el tiempo para poder leer la palabra. ¿Ok? Si nosotros examinamos cómo nosotros invertimos el tiempo, nos vamos a dar cuenta que tal vez invertimos horas, ¿no? En las redes sociales, horas viendo una serie, horas viendo televisión, ¿ok?
tiempo que nosotros podríamos invertir, ¿cómo? Leyendo la Biblia, leyendo la palabra, ¿ok? Ahora, uno de los problemas, entre comillas, que se presentan a la hora de leer la Biblia es la extensión de la Biblia, ¿no? La Biblia es un libro bastante extenso, ¿no? Por ejemplo, mi Biblia tiene 6 páginas. Yo creo que cuando uno decide, ¿no? Y en realidad no. Si nosotros nos disciplinamos y avanzamos de a poco, podemos hacer, leemos la Biblia Ok, no sé si me Sí, sí, ven. Estamos... te escuchamos, Dan. Sí, se ¿Sí? entrecortó un poco, pero te escuchamos, te escuchamos. Sí, se me cerró la Sí, plataforma, ¿no escucha? sí, Ya, sí, se te perfecto, escucha, perfecto. Dan, se Ok, te escucha, sí, adelante. perfecto. Entonces, ok, ok, listo. Sigo, continúo Sí, continuamos, Dan. entonces. Eh, si nosotros, por ejemplo, leemos la Biblia de corrido, nos tardaría... Perfecto, perfecto. Continúo, continúo. Sí, Eh, Si nosotros leemos la Biblia de corrido, ¿sí? Sin parar, hay 2 horas, ¿sí? Leerla toda, de corrido, ¿ok? Ahora, si nosotros cogemos el tiempo que utilizamos en las redes sociales, que más o menos las estadísticas nos dicen que para leer la Biblia, nosotros tardaríamos 4 semanas en leer la Biblia, 15 minutos al día o 20 minutos, tardaríamos un año en leer toda la Biblia. La pregunta ¿es imposible entonces leer toda la Biblia? No es imposible. Lo triste, lo lamentable es que muchos creyentes, muchos de nosotros, no hemos leído la Biblia, ¿no? A pesar de que llevamos años, años y años como creyentes, ¿no? Llevamos años, algunas décadas, y muchos no hemos leído toda la Biblia, ni siquiera una sola vez. Entonces, vemos que el problema acá es un problema de disciplina. ¿Por qué? Porque preferimos invertir, ¿no? El tiempo en otras cosas y no nos disciplinamos para separar un poco de tiempo, ¿no? Que Dios nos ha dado para poder leer su palabra. Es leer la Biblia antes de dormir, ¿no? Creo que después de una larga jornada de trabajo, creo que uno llega a casa cansado, ¿no? Y bueno, leer la Biblia en esas condiciones, cansado, con sueño, pues es difícil que retengamos algo. Entonces, lo mejor es apartar un tiempo temprano, ¿no es cierto? Tal vez madrugar y tener un tiempo de lectura con la Biblia, ¿no? Además, necesitamos que la Biblia impacte en nosotros en nuestro día, ¿sí? Si la leemos de noche, pues tal vez ese impacto no sea tan fructífero, ¿no? Porque mientras dormimos, ¿qué cosas malas hacemos, no? Entonces necesitamos leer la Biblia, ¿ok? Apartar un tiempo, preferible que sea temprano, en la mañana, ¿no? Para que la Biblia tenga un impacto sobre nuestro día, ¿ok? Otra recomendación es buscar un plan, ¿sí? Un plan de lectura, ¿ok? Me pasó cuando era nuevo, ¿no? Que a veces uno no sabe por dónde comenzar, ¿no es cierto? Y cuando uno no sabe por dónde comenzar, a veces abre una porción de la Biblia, lee un pasaje, ¿no? Al otro día abre otra porción, donde salga, ¿no? La página que salga y lee esa porción. Entonces, obviamente, una lectura de ese tipo no va a motivar a nadie, ¿no?
dejar. Entonces, recomendación, busquemos en internet, por ejemplo, planes de lectura de la Biblia, ¿no? Podemos tal vez consultar a nuestros pastores o a nuestros hermanos, ¿no? Si es que ellos conocen de algún plan de cómo leer la Biblia. Muchas Biblias de estudio o muchas Biblias traen al final de su contenido un plan, ¿no? Para leer la Biblia en un año. Entonces, excusas no hay. Si no tenemos un plan, bueno, busquemos uno, ¿sí? Busquemos uno. Un plan de tal forma que podamos iniciar la lectura de la Biblia y podamos culminar, ¿no? La lectura de toda la Biblia, ¿ok? Y otra recomendación que personalmente a mí sí me ayuda es el mantener un registro de los libros que leo, ¿no? Cuando yo leo un libro de la Biblia, marco, ¿no? Y cuando veo que he marcado este libro y ya llevo dos, tres lecturas de este libro, o sea, como que me motiva, me siento contento, ¿no es cierto? Porque ya voy leyendo. Y cuando veo que un libro, por ejemplo, tal vez no tiene ninguna marca o tiene una marca, bueno, voy y leo este libro, ¿sí? Leo este libro, ¿ok? Y por último, ya una última recomendación para la lectura de la Biblia es que debemos meditar la palabra, meditar lo que hemos leído. Ya en la siguiente sesión vamos a hablar un poco más acerca de la meditación, que es un tema bastante amplio, bastante extenso, ¿ok? Pero la recomendación es esta. Cada vez que leas la Biblia, tómate un tiempo para meditar. Puede ser un versículo, una palabra. El meditar hace que el conocimiento de la Biblia sea más profundo, ¿sí? Además, produce gozo. Quien realmente ha meditado la palabra, ¿ok? Se va a dar cuenta que, primero, lo que ha leído se le queda más, ¿sí? Se queda más. Cuando no meditamos, a veces leemos rápido, ¿no? A veces como una tarea rutinaria, y después olvidamos lo que hemos leído. Entonces, una recomendación es meditar. Esto nos va a ayudar a retener, lo que hemos leído, y obviamente va a hacer que la lectura sea una práctica gozosa, una práctica que produce gozo. Bien, Juan Carlos, te doy el pase para que continúes, amigo. Sí, gracias Dan por la explicación que nos has dado, y yo quiero continuar leyendo algunos comentarios que nos hacen algunos hermanos, ¿no? Nuestra hermana María Zapata Supo, que es mamá de nuestro hermano Manuel Valiente, dice: gracias a ustedes, que también nos están edificando, bendiciones sinceras, ¿no? Muy cierto, es vivir la palabra. Nuestro hermano Evin nos dice: no se desalienten, hermano, por la cifra, ya que vivimos por fe. Nuestra función es sembrar, y en Dios está el crecimiento. Sembremos sin parar para que alguien más cosechará luego, nos dice, ¿no? Nuestra hermana Juan Porras nos dice: muchas bendiciones. Nuestra hermana Margarita Gamboa también está ahí. Buenas noches, hermano, nos dice. Y también nuestra hermana María Lazo desde Nueva York, ¿no? Nuestra hermana dice: bendiciones, ¿no? Y nuestro hermano Samuel Rodríguez, ¿no? Nos hace un aporte realmente muy interesante, ¿no? Nos dice: en Biblias de estudio también hay planes de lectura de todo un año, o en internet, o en ciertos devocionales. Son muy útiles para ser ordenados con ello. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Yo estoy llevando un plan ahorita de leer. Hay un plan que lo voy a compartir, hermanos, que menciona cuántos capítulos tú tienes que leer para acabar la Biblia en un año, ¿no? Menciona, por ejemplo, hoy día martes se toca del 1 al 5 Génesis, después del 6 al 8, después, entonces son en promedio 5, a veces 6, a veces 7, otros 3, dependiendo, ¿no? Para seguir una hilación, seguir un orden. Inclusive hay planes para poder estudiar por orden cronológico, y ese ya es otro level, creo yo, ¿no? Porque este, requiere un mayor profundidad en el estudio, ¿no? Hay para leer en orden cronológico, y también eso nos puede ayudar mucho, dependiendo del plan de estudio que ustedes quieran realizar, ¿no? Bien, continuando, vamos a explicar acerca del estudiar la palabra de Dios, lo que toca el libro, ¿no? Yo quiero leer tal cual menciona el autor, porque me pareció sensacional cuando lo leí. Nos dice: si leer la Biblia puede compararse a navegar a lo ancho de un lago transparente y brillante en una lancha de motor. Estudiar la Biblia es como cruzar lentamente el mismo lago en un barco con fondo de vidrio, ¿no?
La travesía con la lancha de motor provee una vista panorámica del lago. Wow, mira, mira, mira qué metáfora, me encanta. Y una vista veloz y momentánea de sus profundidades. Qué hermoso, ¿verdad? El autor lo menciona como algo sublime, como algo, un panorama totalmente privilegiado para todo aquel que estudia la palabra de Dios, ¿no? Y la importancia de estudiar la palabra del Señor es fundamental en todo creyente, hermanos. Ya decía el escritor Jerry Bridges, decía, el estudiar la palabra, el leer la palabra de Dios te puede dar cierta amplitud, cierto panorama, ¿no? Pero estudiar la palabra de Dios sí te da realmente la profundidad necesaria. Y uno puede leer, como puede leer cierta revista, cierto libro, ¿no? Pero otra cosa es estudiarla, meditarla, discernirla, desmenuzar frase por frase, palabra por palabra, texto por texto, y analizar el contexto del texto y poder hacer una reseña histórica y ponerte a indagar el significado de tal palabra. Es toda una disciplina que nosotros como creyentes deberíamos tener, estudiar a fondo la palabra de Dios. No basta solamente con leerla. Leerla la puede leer cualquier persona, pero el estudiarla realmente te va a dar el conocimiento necesario para que tú puedas poner en práctica también en tu vida diaria y puedas compartir a otros, disciplinar a otros. Ojo que eso está en la Gran Comisión en Marcos 16:16. Ir y hacer discípulos también, predicando la palabra de Dios. Si tú eres un creyente ya consolidado, formado, que tiene años ya en la fe, tu deber es discipular a otros, tener a alguien a quien tú puedas compartir la palabra del Señor, discipular. ¿Y cómo vas a discipular si no estudias la palabra de Dios? ¿Qué le vas a enseñar a esa persona? Entonces, consideremos muy bien eso. Seamos como Esdras. Esdras es un personaje del Antiguo Testamento que menciona un libro acerca de su vida en el Antiguo Testamento y él decidió por voluntad propia estudiar la ley, estudiar la palabra del Señor y ponerla en práctica y poder compartirla. Mira, yo te invito a buscar Esdras, vamos a buscar rápidamente. Vamos a buscar Esdras capítulo 7, ¿ya? Para darle un poquito más el contexto. Esdras capítulo 7. A ver un momento, que lo tenía por acá, pero se me ha movido. Mira lo que dice Esdras capítulo 7. Verso 10. Mira lo que menciona aquí. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mira lo que menciona aquí. Esdras había preparado su corazón. O sea, no fue algo que se le ocurrió de la noche a la mañana. Oye, tengo ganas de estudiar la Biblia, o tengo ganas, perdón, de estudiar la ley de Jehová y me dio la gana, pues, ¿no? No, dice que hubo una preparación en su corazón, pero tenía un propósito, ¿no? Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. ¿Qué quiere decir eso? Que él preparó su corazón para tener el conocimiento de la palabra del Señor, estudiarla a profundidad, estudiarla a fondo, y para poner en práctica primero en su vida lo aprendido. Él estudió para poner en práctica la ley de Jehová, para poder cumplirla, dice el texto, y enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, no solo estudió para él agradar mejor al Señor, para hacer, cumplir su palabra, sino también para enseñar a otros. Entonces, ese debe ser tu anhelo como cristiano, y esta disciplina tú la tienes que desarrollar si tú quieres crecer en tu vida espiritual. Si tú quieres realmente seguir creciendo, la idea de todo creyente es seguir creciendo, no quedarse estancado. Hay creyentes que se quedan estancados
y no salen del Juan 3:16, pues, no salen de Romanos 3:23, de Romanos 6:23, de 2 Corintios 5:17. Esos son nuestros textos clave, textos bandera, y se lo saben 3, 4 textos y se quedaron ahí. Están 10, 20 años, no disipulan, no crecen, y esa no es la idea. La idea es seguir desarrollando conocimiento de la palabra del Señor, seguir nutriéndonos para poder cumplir mejor la palabra del Señor y también proyectar la palabra del Señor. Pero tenemos que tener un corazón preparado como Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para poder cumplirla. Qué hermoso, ¿no? Qué bonito ejemplo vemos en Esdras, que había preparado su corazón, ¿no? Me llamó mucho la atención cuando leí este pasaje, y asimismo te invito a ti, hermano y amigo que nos estás viendo, a preparar tu corazón para poder leer la palabra del Señor. Estuve la semana pasada en, el sábado pasado compartiendo la palabra de Dios ahí con los jóvenes de Quillabamba, que le mando un saludo ahí. Tuvimos una enseñanza ahí de las redes sociales y la música, pues, ¿no? Y estuvo muy interesante. Y recibí un consejo de mi pastor, de mi iglesia. Me dijo, si vas a predicar, predica el propósito de la prédica o el pasaje principal, tiene que ser algo que te haya impactado a ti primero, que la palabra de Dios te haya hablado a ti primero, que hayas tenido un corazón dispuesto a aprenderlo, y asimismo eso lo aprendido, tú lo expreses a los jóvenes, ¿no? Y me llamó mucho la atención lo que me dijo, ¿no? Y obviamente te invito también a ponerlo en la práctica. La palabra de Dios es algo que te da paz en medio de la tormenta. Al estudiarla te da una amplitud general para conocer a Cristo. Sobre todo si tú te estás proyectando también a poder compartir la palabra del Señor con otros, requiere un estudio amplio, ¿no? Vamos a leer un pasaje para darle un poquito más de contexto. En 2 de Timoteo 4:13, mira lo que dice. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Mira, en el contexto, en 2 de Timoteo capítulo 4, el contexto, Pablo estaba preso, encarcelado, a punto de morir en el Coliseo Romano a cargo del emperador Nerón. Entonces él estaba escribiéndole a Timoteo, le decía, por favor, cumple tu ministerio sobre evangelista, predica a tiempo, fuera de tiempo. Timoteo, por favor, no seas como Demas, que se fue al mundo y me había abandonado. Pero mira, Pablo estando preso en una cárcel, en una celda, totalmente solo, abandonado. No estaba abandonado, estaba con Dios, pero no tenía una compañía física de algún discípulo, de nadie, estaba solo. Él no, su preocupación no era el comer, no era el tener un mejor lugar para dormir, su preocupación era seguir repasando o seguir estudiando la palabra de Dios. Mira lo que dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Mira, es algo que me tocó, y mira lo que menciona el autor, y lo quiero leer. Dice, en su confinamiento frío y horrible, el apóstol piadoso, porque Pablo era una persona piadosa, perdón, pidió dos cosas, un abrigo para ponérselo y calentar su cuerpo, y la palabra de Dios para estudiar y calentar su mente y su corazón. No solo pidió un abrigo para poder abrigarse en las noches de frío, sino sobre todo la palabra de Dios que le iba a dar abrigo a su mente y su corazón. Porque ese abrigo que le iba a traer Timoteo no iba a abrigar su corazón. ¿Qué te quiero decir con esto? En el momento difícil, en el momento de circunstancias donde tú no creas que hay salida y tú tengas muchas dificultades, vas a tener la oportunidad de recurrir a tu Biblia, refugiarte en ella, estudiarla y poder tener el mejor refugio y el mejor amparo posible. No te vas a sentir solo. Cuando tú leas
un salmo, cuando tú lees un proverbio en una circunstancia adecuada, no solamente un salmo o proverbio, sino cualquier libro de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que no estás solo, no estás desamparado. Estas son las perlas preciosas que Dios nos dejó para poder servirle y adorarle. El estudiar la palabra del Señor te va a dar una seguridad en tu vida realmente grande. Aprovecha, no dudes en estudiar la palabra del Señor a cada instante, hermano. Bien, vamos a continuar entonces con la parte de la aplicación. Así que antes quiero leer unos comentarios que nos están haciendo antes de darle paso a nuestro hermano Dan. Dice nuestra hermana Erika Ruiz, buenas noches desde Cajamarca. Wow, saludos hasta Cajamarca, hermana. Saludo, ahí está nuestro hermano David Zapata también. Saludos, mi hermano Juan Carlos. Bendiciones, mi hermano. Amén, dice nuestra hermana Alice Gallardo, nuestra hermana Margarita Gamboa. ¿No? Dice, estudiar la Biblia demanda de disciplina, organizar el tiempo y esfuerzo en agenciarse de buen material que le ayude uno a profundizar en el pasaje que está, por supuesto que sí, ¿no? Hemos dado ya, nuestro hermano Dan ha dado tips, ha dado consejos, ha dado recomendaciones para poder desarrollar un plan de lectura de la Biblia, así que gracias, hermano Dan, por eso. Y vamos a entrar a la última parte ya de la aplicación. Adelante, Dan. Bien, Juan Carlos, ya para culminar ya esta sesión, bueno, debemos recordar que la voluntad del Señor es que nosotros seamos santificados, ¿ok? Y el medio por el que Dios ha establecido esa santificación, o uno de los medios, es su palabra, ¿no? Y esto lo vemos explícitamente en Juan 17. El Señor estaba a punto de morir, está en Getsemaní y empieza a orar por sus discípulos, ¿no? Y una de las peticiones que él hace es esta, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Entonces, vemos que Dios desea la santificación de sus discípulos y esta santificación se da a través de su palabra. Entonces, si nosotros queremos crecer en santidad, si nosotros queremos ser más piadosos, no podemos minimizar o menospreciar la necesidad de la palabra. ¿Quieres ser piadoso? Lee la palabra, estudia la palabra, oye la palabra, ¿no? Y bueno, también medítala, memorízala, ¿no? De eso ya vamos a hablar la próxima semana. Entonces, debemos entender que la palabra es el instrumento por excelencia que Dios utiliza para nuestra santificación. En él podemos conocerle, ¿no? Podemos aprender a reverenciarle y adorarle, ¿no? Una recomendación, ¿no? Una recomendación final también podría ser busquen, chicos, busquen hermanos, amigos, ¿no? Esto lo mencionábamos la otra vez. Traten de relacionarse con creyentes que amen la palabra, ¿no? Que estén deseosos de estudiar la palabra, de leerla, ¿no? Por experiencia propia, yo he sido muy bendecido con amigos de ese tipo, ¿no? Hace como 3 años pude asistir a un grupo de estudio de unos hermanos, ¿okay? Eran hermanos, eran parte de mi iglesia y también eran parte de otra iglesia, ¿no? Y estos hermanos se reunían para estudiar la Biblia y el método que ellos utilizaban era el método inductivo, ¿no? Eran hermanos que enseñaban en precepto, no sé si ustedes conocerán el Ministerio Precepto Internacional. Bueno, a mí este estudio, estos tiempos de estudio fueron de mucha bendición, ¿no? Gracias a estos tiempos de estudio, yo pude conocer lo que es el método inductivo, ¿no? Y aprenderlo poco a poco y de verdad es una gran herramienta, es una herramienta muy útil, ¿no? Te permite o te ayuda a aprender a observar el texto, ¿no? Observarlo detenidamente, ver sus detalles, a poder interpretarlo correctamente en su contexto. Algo que yo aprendí, algo que se me quedó grabado es que para poder interpretar un texto necesitamos conocer el contexto, justo lo mencionaba Juan Carlos, ¿no? Porque si nosotros escogemos un texto al azar sin tener en cuenta el contexto, pues vamos a terminar hablando de herejías, ¿no? Errores, vamos a caer en el error. Entonces,
esta es una de las cosas que se me quedó grabada, ¿no? El contexto es sumamente importante. Pero ¿cómo logré conocer esto? Gracias a la bendición que tuve de poder estudiar con unos hermanos que estudiaban el método inductivo. Entonces, yo les animo a que ustedes puedan relacionarse, ¿no? Buscar hermanos que estén, ¿no? Estudiando la Biblia en grupos, ¿no? O si no, ustedes mismos. Si por ahí no conocen a nadie, ¿no? Que tenga un grupo de estudio de la Biblia, ustedes mismos organicen uno, ¿no? Llama a tus amigos, llama a tus hermanos y bueno, fijen una fecha a la semana, un día a la semana y estudien la Biblia juntos, ¿sí? Va a ser de gran bendición. Quería leer una porción también de justamente esta última parte del libro que realmente me gustó muchísimo. Quiero leerlo. De verdad me impactó, me emocionó bastante cuando leí justamente la última porción que el autor cita, ¿no? De otro autor, del autor Geoffrey Thomas, ¿ok? Dice, deje que la palabra colme su corazón y su mente una y otra vez. A medida que pasan los años y de manera imperceptible, vendrán grandes cambios en su actitud, perspectiva y conducta. Es probable que usted sea el último en reconocerlos. A menudo se sentirá muy pequeño porque el Dios de la Biblia llegará a ser cada vez más maravillosamente grande para usted. Así que continúe leyéndola hasta que ya no pueda leerla. Entonces ya no necesitará leer más la Biblia, porque cuando sus ojos se cierren por última vez al morir y nunca más vuelva a leer la palabra de Dios en las Escrituras, volverá a abrirlos ante la palabra de Dios en persona. Qué bonito. En persona, a ese mismo Jesús de la Biblia, a quien ha conocido por tanto tiempo, parado frente a usted para llevarlo a su hogar celestial para siempre. Realmente es muy emocionante porque, lo siento, yo estoy muy agradecido con Dios porque realmente Dios ha permitido que yo pueda ver la palabra como un gran regalo, ¿no? Como un regalo que necesitamos todos. Si no fuera por la revelación de Dios, nosotros no podríamos conocerle. Qué terrible, ¿no? Qué terrible situación, no conocer a Dios, no conocer a Cristo, no conocer a nuestro Salvador, ¿no? Y en la Biblia podemos ver a nuestro Salvador tan claramente, ver su gloria, ¿no? Y un día, va a llegar un día en que cuando partamos de este mundo y cerremos nuestros ojos a este mundo y los abramos en el cielo, vamos a ver claramente a nuestro Salvador, ¿no? A este Salvador de quien hemos leído, de quien leemos una y otra vez y que siempre nos impresiona y que siempre nos emociona leer, un día lo veremos cara a cara, frente a frente, ¿no? Y terminaremos de conocerlo. Bueno, aunque creo que no vamos a terminar nunca de conocerlo porque Dios es tan infinitamente maravilloso que la eternidad va a quedar chica, ¿no? Entonces, yo los animo, hermanos, amigos que nos escuchan, pídanle al Señor que les muestre cuán grandioso es este libro, cuán maravilloso es y cuán maravilloso es su Hijo, ¿no? Que podamos ver las maravillas de su ley, como diría el salmista, ¿no? Que podamos ver en la Biblia como un manjar delicioso, más dulce que la miel, diría también el salmista en el Salmo 19, ¿no? Más valiosa que el oro, que oro afinado, ¿no? Oro puro, ¿no? Entonces, oremos a Dios. Sabemos que, yo sé también, ¿no? Que es por la gracia de Dios que podemos tener un gusto por la palabra. Es por la gracia de Dios, ¿sí? Y si lamentablemente hasta el día de hoy no la has tenido, pues pídele a Dios, pídele a Dios. Recuerda, una de las cosas que Dios desea es que leamos su palabra. Así que si tú oras pidiéndole a Dios que te anime a leer su palabra, ten por seguro, Dios lo va a hacer, porque es su voluntad, ¿sí? Es su voluntad, es su deseo. Entonces, pídele a Dios eso. Si no has pasado por si no has tenido ese gusto o ese deseo, no tienes de culpa. No te llenes no te lamentes, no dejes que la culpa te hunda, ¿ok? Busca a Dios, como dije la otra vez, ¿no? Olvida lo que queda atrás y prosigue la meta. Dios
Dios desea hablarte, Dios desea mostrarse a nosotros, ¿no? Tanto que Dios envió a su Hijo, ¿no? A este mundo depravado, lleno de maldad, Dios le envió para que nosotros podamos conocerle a través de su Hijo, ¿no? A través de la persona de Cristo. ¿Sí? Él nos dejó su palabra escrita, pero también envió a su palabra encarnada. Así que, bueno, esto sería lo último, Juan Carlos, ¿no? Que quería mencionar. Gracias, gracias, Dan. De verdad que me conmueve cómo el Señor nos redime, ¿no? Somos totalmente afortunados, afortunados, y esa es la palabra de poder leer su palabra, de tener el acceso a ella, ¿no? Y no lo valoramos, no lo valoramos. Me acuerdo una anécdota que contó nuestra hermana, eh, la maestra Evelyn Stone. En el seminario ella comentó que había regalado un brazalete que tenía una pieza de oro a una amiga que tenía, y esta amiga muchos años después se le encuentra, pues, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? Me vas a perdonar, pero tu brazalete ya no lo tengo. ¿Cómo así? Le dijo, si yo te lo regalé. Lo que pasa es que un día estaba en una combi, no tenía para el pasaje, y le di el brazalete al cobrador porque no tenía con qué pagarle. Ella no sabía que tenía un dije o una partícula de oro puro en ese brazalete. Si no, estaría completamente seguro de que no lo hubiera dado como canje para un pasaje, le hubiera dado su cartera, su chamarra, qué sé yo. La profesora Evelyn se quedó y no dijo nada, ¿no? De igual manera, considero como ese ejemplo que la maestra nos dio, considero de que igual la palabra de Dios es un regalo que ha costado no solamente en un promedio de 4.000 años para poder tenerla aquí a la mano en el accesible a todos nosotros, sino que ha sido un sacrificio entero de muchos hombres que entregaron su vida a Dios al punto de sacrificar su vida para que nosotros la podamos tener aquí. Hombres que no dudaron en entregar su vida a Dios. Puedo citarte el caso de William Tyndale, que por traducir la Biblia del inglés lo quemaron vivo, ¿no? Y te puedo citar muchos casos, ¿no? Entonces, somos privilegiados, somos afortunados. Tenemos la Biblia ahí, la metemos en una esquina, está empolvada, la desempolvamos solamente para ir al culto. Somos tan ingratos, pero el Señor está ahí, tocando tu corazón en esta oportunidad para que tú tengas una disciplina en tu vida de poder leerla, estudiarla, escucharla y compartir a otros. Esa es la misión importante, compartir a otros. Y no te deprimas si es que no la entiendes totalmente. El apóstol Pedro en 2 de Pedro menciona, hay doctrinas que ni siquiera yo entiendo, ¿no? Imagínate, Pedro, que anduvo con Jesús durante 3 años y recibió la enseñanza directa de Dios. Había cosas que no entendía de la doctrina. ¿Cuánto más nosotros, pues, no? Entonces no te deprimas, que no se turbe tu corazón en, en que si no entiendes algo, poco a poco pide la sabiduría. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, ¿no? Te mostraré cosas ocultas que aún tú no conoces. El Señor te va a dar el conocimiento, pero pídele a Él en humildad. Y el Señor poco a poco te va revelando. Para mí es un privilegio poder estar aquí y poder compartir. Yo eh, también me sorprendo de lo que el Señor nos va mostrando, ¿no? Así que les animamos a todos ustedes a seguir adelante y no desanimarse y seguir teniendo esta disciplina que, hermano, nos va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual. Quizás, Dan, algo que quieras ya despedir de repente. Sí, enfatizar en lo último que has dicho, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Nos deprimimos cuando no entendemos algo, ¿no? Nos frustramos, o a veces vemos como otro creyente, ¿no? Que tal vez tiene un poquito más de tiempo en la fe, puede conocer, ¿no? O entender mejor la Biblia, ¿no? No te deprimas por eso,
no te sientas mal. Dios poco a poco nos va enseñando, ¿no? Nos va ayudando a entender mejor su palabra. Poco a poco, poco a poco. Tal vez hoy conoces muy poco de la Biblia, pero si la lees constantemente, todos los días, con una actitud correcta, ¿no? Pidiéndole a Dios que te hable, ¿no? De manera personal, que te santifique, que te cambie, que te dé entendimiento, Dios te va a revelar poco a poco su palabra y de aquí a un tiempo te vas a dar cuenta, sí, que conoces un poco más, pero no olvides que lo que conoces, lo que has aprendido es por la gracia de Dios. Y segundo, que aún lo que conoces, lo mucho que conoces, sigue siendo poco, ¿sí? Recuerda eso. No recuerdo qué teólogo decía, creo que San Agustín, o Lutero, no recuerdo, que decía que la Biblia era un tesoro o un pozo infinito, ¿no? De conocimiento y sabiduría, ¿no? Entonces, es más, yo creo que vamos a seguir estudiando la palabra, ¿no? Tal vez en el cielo, ¿no? Porque su palabra nunca pasa, su palabra es eterna, ¿no? Así que vamos a pasar la eternidad aprendiendo, ¿no? De la palabra, y esta vez ya directamente de la palabra de Cristo mismo, ¿no? Así que no te desanimes, sigue estudiando, sigue leyendo la Biblia, ¿ok? Si no la has leído, no importa, empieza hoy, ¿ok? Pídele a Dios ayuda y te aseguro que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Él más que nadie desea que nosotros amemos su palabra, Él más que nadie desea eso. Así que si le pides eso, ten la seguridad de que Dios te va a responder, ¿sí? Te va a responder, porque es su voluntad. Y bueno, nada más, ya tal vez sea para culminar, Sí. ya creo que la próxima semana ya nos estaríamos viendo, ¿no, Juan Carlos? Sí, Dios mediante, la próxima semana Ya. vamos a ver la parte 2, pues, ¿no? De la asimilación de la Biblia para la piedad parte 2, así que gracias a todos ustedes por estar ahí, por sus reacciones, por sus comentarios, nos ayuda muchísimo, por compartirlo. A nuestro hermano Evin, muchas gracias, hermano, sabemos que te estás recuperando, espero que el Señor siga obrando en tu vida, hermano Evin, y vamos a estar orando por nuestro hermano Evin también antes de despidiéndonos. Y antes quiero leer un comentario de nuestra hermana Ana Esther Bazán. Dice, qué buen ejemplo. La Biblia es nuestro mejor tesoro y tenemos el privilegio de tenerla traducida a nuestro idioma, ¿no? Imagínate, el tema la tenemos así, antes la tenía en pergamino, ¿no? Ahora la tenemos, pero de todos los tamaños, traducciones, colores, imagínense, ¿no? Dios nos ayude a leerla, a estudiarla, a memorizarla y compartirla con otros. Bien, vamos a terminar este tiempo en oración. Te pido, Dan, orar en este tiempo y eh, si no puedes pedir tú, Dan, en oración, ¿sí? Ya, Y perfecto. también oración también por nuestro hermano Evin Olivo, un hermano Ya, de nuestra iglesia que se está recuperando también del COVID-19 para que ya. puedas orar también ¿Cómo por se él, ¿sí? llama? Evi, ¿cómo se llama? Evin Olivo. Evin Evin Olivo. Olivo, por Sí, su por nuestro recuperación. hermano. Es recuperación. Si ya se viene recuperando, gratitud al Señor y para que se pueda recuperar por completo, ¿no? Ya, Él y también su familia. perfecto, Juan Carlos. Vamos a orar. Bien, amado Dios, Señor, venimos a tu presencia para agradecerte, Señor, por tus bondades, por tu gracia, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de poder servirte, de poder hablar de tu palabra, Señor. Es un gran privilegio, es un gran honor. Gracias, Padre, porque sabemos que eres un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, Dios perdonador, que a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, que son muchos, que son terribles, Señor, que ofenden, Padre, tu infinita santidad, a pesar de eso, Señor, tú estás presto a perdonarnos, y no solamente a perdonarnos, Señor, sino que a usarnos, Padre, para tu obra, Señor. Padre, gracias por ese tiempo. Yo te pido, Señor, que lo que hemos hablado, usted pueda llevarlo, Señor, a los corazones de los oyentes, ¿sí? Pueda ser de bendición este tiempo, Señor. Líbranos, Padre, de buscar nuestra gloria, Señor, que en todo tiempo la gloria sea suya, que el objetivo de estas reuniones, de estas transmisiones, sea que usted sea glorificado y que
podamos animar a otros creyentes a practicar las disciplinas, Señor, que usted desea que las practiquemos para poder conocerle más, amarle más y podamos ser cada vez hechos más semejantes a su Hijo. Dios, quiero pedirle por el hermano Evin Olivo, agradecerle porque sé que se está recuperando y pedirle, Señor, que usted siga obrando en su salud, que él pueda seguir mejorando, él y su familia, y que pronto, Padre, pueda estar completamente sano, ¿no? de esta enfermedad, ¿no? Del COVID, Señor. Gracias, Padre, por ese tiempo, gracias por Juan Carlos, nuevamente gracias por esta oportunidad que nos muestra, Señor, y extendemos, Dios, esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos y amigos que han estado ahí. Gracias por compartir, por sus saludos, por sus comentarios, y ya nos veremos el próximo martes en la voluntad del Señor. Así que hasta luego, bendiciones. Bendiciones. Chao.